Bienvenidos a esta nueva inmersión en busca de conocimiento. Hoy ponemos el foco en Katsukawa Shuntei, un nombre que, quizás no resuene tanto como Hokusai o Utamaro, pero que pertenece a ese fascinante universo del ukiyo-e. Efectivamente. El arte de los grabados japoneses. Estuvo activo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, en las eras Kansei y Bunka. Y aunque no sea una superestrella, pues tuvo un papel muy interesante. Sí, incluso pionero en algunos aspectos. Eso parece. Desde luego, Shuntei es uno de esos artistas que, al rascar un poco la superficie, te encuentras con una historia más compleja, con más matices de lo que parecía. Tenemos, un estudio académico bastante exhaustivo de Yuriko Iwakiri que intenta arrojar luz sobre él. Exacto. Y nuestra misión hoy, basándonos en esa investigación, es entender mejor quién fue, qué hizo y por qué es relevante. Vamos a explorar su biografía, que ya de por sí tiene sus misterios. Sí los tiene. Analizar los distintos tipos de obras que creó y, sobre todo, intentar comprender cuál fue su verdadera aportación al mundo del ukiyo-e, despejando, algunas confusiones que lo han rodeado. Y hay material interesante para ello, ¿eh? Hablaremos de la controversia sobre cuándo murió realmente, que no está nada claro. Y profundizaremos en su faceta más innovadora, la de los grabados de guerreros, los mushae. Ahí parece que fue un precursor importante. Vale. Y también veremos su estilo particular en los paisajes. Es una figura con varias capas, sí. Pues empecemos por lo básico, si te parece. La identidad. ¿Quién era Katsukawa Shuntei? Porque ya desde el nombre la cosa se lía un poco, ¿no? Sí, un poco sí. Su nombre de pila, digamos, era Yamaguchi Chojuro. Pero, como era costumbre, usó varios nombres artísticos, los Go. Claro. Utilizaba varios, como Shunkyu, Gikyodo, Suiseisai, Boba. Pero el que más aparece en sus obras, y por el que es más conocido en ese sentido, es Shokosai. Shokosai. Así que a menudo firmaba como Shokosai Shuntei. Lo que sí parece claro es que fue discípulo de Katsukawa Shunei, una figura importante de la escuela Katsukawa. Vale. Hay documentos de la época, como uno de 1811, que lo mencionan como su alumno. Eso está bastante claro. Y sabemos dónde vivió en ciertos momentos, ¿no? Tenemos datos de eso. Sí, gracias a guías y registros de la época se le ubica en la zona de Bakuro-cho, en Edo, el actual Tokio, hacia 1811. Ajá. Y más tarde, sobre 1817-1818, en Kandai-sumicho. Son detalles que ayudan a situarlo, claro. Pero el gran enigma biográfico... Es su fecha de muerte. Aquí es donde la historia oficial parece que hace aguas. ¿Cuál era la versión aceptada y qué ha descubierto esta investigación más reciente? Pues mira, durante mucho tiempo, desde los años 30 del siglo XX, se dio por buena la fecha del 8 de agosto de 1820, el año 3 de la era Bunsei. 1820. Sí, basándose en escritos anteriores, se decía que murió a los 51 años. Pero aquí viene lo interesante. Hay obras firmadas por Shuntei que son posteriores a 1820. Vaya, eso sí que descuadra toda la historia. ¿Obras como cuáles? ¿Qué tipo de obras? Pues, por ejemplo, hay un grabado de luchadores de sumo, un sumoe, claramente fechado en 1823. 3 años después, y 6. Y también varios surimono, que son unos grabados conmemorativos, muy cuidados, a menudo encargados por grupos de poesía, que también datan de ese mismo año, 1823. Claro. Así que, si estaba creando obras en 1823, no pudo morir en 1820. Es de cajón. Entonces, ¿qué pistas hay sobre la fecha real? ¿A dónde nos lleva la investigación? Pues la investigación se fue a buscar en los Kakocho. Los registros de difuntos, ¿no? Exacto, los que guardaban los templos budistas. Y ahí encontraron cosas interesantes en los registros asociados a la familia Katsukawa. Hay una anotación que registra la muerte de alguien con un nombre budista asociado a la familia el 11 de noviembre de 1824. 1824. Bunsei 7. Aunque hay ciertas confusiones y otros registros cercanos, el estudio de Iwakiri argumenta de forma bastante convincente que esta fecha de 1824 es la más probable para la muerte de Shuntei. Vale. Quizás hubo errores al copiar los registros en el pasado o confusiones con su maestro Shunei, que murió por esas fechas también. Es un poco lioso. Claro, pudo haber un baile de nombres o fechas ahí. Exacto.
Pero la evidencia de las obras posteriores apoya más el 24. Y hay una prueba más, una especie de prueba del algodor, como decíamos antes, relacionada con su maestro, ¿verdad? Algo de una estela. Sí, una muy significativa. Resulta que en 1828, unos años después de la muerte de Shunei, bueno, si aceptamos que Shunei murió hacia 1819-1820, Vale. sus discípulos le dedicaron una estela conmemorativa. Y en la parte de atrás de esa estela grabaron los nombres de los discípulos que habían contribuido a apagarla. Y el nombre de Shuntei no está. Ah, ¿y eso qué indica? Pues sugiere fuertemente que Shuntei ya había muerto para 1828. Si hubiera muerto en la fecha tradicional de 1820, sería muy raro que no apareciera en una estela tan importante pocos años después, ¿no? Claro, siendo discípulo directo. Exacto. Pero si murió en 1824, Bunsei 7, su ausencia en esa lista de 1828 cobra todo el sentido. Ya no estaba para contribuir ni ser incluido. Entendido. Así que parece que desmontamos un dato que se daba por sentado. La evidencia sugiere que Shuntei vivió hasta 1824, 4 años más de lo que se creía. Esto cambia un poco la perspectiva sobre el final de su carrera, claro. Desde luego. Y esta complejidad biográfica se refleja también en su arte. ¿Se ciñó a lo típico de su escuela Katsukawa o también buscó caminos propios? Pues exploró varios géneros, como era habitual en la escuela Katsukawa, pero definitivamente dejó su impronta personal. Si empezamos por los retratos de actores de kabuki, los yakuzae, que eran la gran especialidad de Katsukawa. Claro, lo suyo. Al principio, a finales de la era Kansei, hacia los años 1790, su estilo está muy pegado al de su maestro, Shunei. Hizo retratos de actores famosos del momento, como Segawa Kikunojo III, Ichikawa Yaozo III, lo normal. Pero parece que hizo algo más que simples retratos. La investigación menciona unas Mitate Kyoga. ¿Qué eran exactamente? ¿Suena diferente? Sí, esto es curioso. Hacia principios de la era Bunka, desde 1804 más o menos, creó unas series que podríamos traducir como parodias ingeniosas o adaptaciones visuales relacionadas con el yoruri. El teatro de marionetas. Eso es, el teatro de marionetas japonés, que a menudo contaba historias épicas o dramáticas. Imagina que coges una escena de una obra famosa, como la de los 47 Ronin, Chushingura. Ajá. Pero en lugar de dibujar personajes genéricos, pones las caras reconocibles de actores de kabuki famosos interpretando esos papeles, y todo dentro de una composición narrativa más amplia. Ah, qué interesante. Cómo mezclar los dos mundos. Era una forma original de conectar el mundo del kabuki con las grandes historias del yoruri. Una vuelta de tuerca, ¿sí? Y Hinkata tuvo mucho éxito con esto. ¿Siguió por ahí? Parece que fue una faceta suya, pero su producción de yakushae en general fue decayendo con el tiempo, ya en la era Bunka. Ah, Posiblemente porque la competencia era feroz, la escuela Utagawa, con figuras como Toyokuni, estaba empezando a dominar por completo el mercado de los retratos de actores. claro, Toyokuni era un gigante. Sí, y quizá para Shuntei era difícil competir ahí. Se estaban llevando todo el pastel, digamos. Tiene sentido. Otra especialidad de la escuela Katsukawa eran las estampas de sumo, los sumoe. ¿Qué tal se le dio eso? ¿Continuó la tradición? Sí, continuó la tradición y produjo bastantes grabados de luchadores de sumo. Muchos eran como los carteles promocionales o los cromos de la época, ¿sabes? Ya. Retratos de los luchadores populares, a veces un poco estereotipados en las poses, para vender rápido. Tenemos ejemplos fechados como el que mencionamos antes de 1823 u otros anteriores de 1805. Y aquí había una práctica curiosa con los bloques de madera, ¿no? Algo de reutilizarlos. Sí, es algo fascinante sobre la producción de ukiyo-e. El estudio advierte que con los grabados de sumo hay que tener cuidado al fecharlos porque los tacos de madera se reciclaban o modificaban muchísimo. ¿Cómo? ¿Qué hacían? Pues si un luchador cambiaba de nombre o ascendía de rango, a veces simplemente retallaban el nombre en el taco original, borraban el viejo y ponían el nuevo. Ah, vale. O incluso reutilizaban el cuerpo de un luchador ya tallado y le ponían una cabeza diferente. No me digas. Increíble. Una especie de copia y pega artesanal de la época. Totalmente. Imagínate, este cuerpo nos vale, cambiamos la cara y listo. Me hace pensar en la presión por producir rápido y barato, claro. ¿Pasaba esto en otros géneros o era más típico del sumo por los cambios de nombre y eso? Era especialmente común en géneros con personajes que cambiaban de estatus o nombre rápidamente, como los luchadores de sumo o a veces los actores. Refleja la naturaleza comercial y, bastante efímera de muchos de estos grabados. Muy bien.
Dejamos el sumo y nos vamos al terreno donde, según la investigación, Shuntei realmente marcó la diferencia. Los grabados de guerreros, los mushae. Ujú. Aquí es donde la cosa se pone especialmente interesante. Parece que fue un pionero. Absolutamente. Aquí es donde el estudio de Iwakiri le da un papel protagonista. Sostiene que Shuntei fue una figura clave en el desarrollo del mushae, sobre todo en el formato grande, el tríptico. Las 3 hojas juntas. Eso es. 3 hojas juntas para formar una gran escena panorámica, y aplicado a escenas de batallas históricas o legendarias, lo que el estudio llama senso-ga, pinturas de guerra. ¿Y por qué en ese momento? ¿Había una demanda especial de estas escenas de batallas y héroes? Parece que sí. Coincide con un auge del interés popular por las historias de héroes, samuráis, grandes batallas del pasado. Influyeron libros ilustrados de gran éxito, como el Ehon Taikoki. Las crónicas de Hideyoshi, ¿no? Exacto, las crónicas ilustradas de Hideyoshi. Y quizás también influyeron las reformas Kansei, unas leyes que intentaron controlar ciertos lujos y temas considerados frívolos. Ah, claro. Eso pudo haber empujado a los artistas hacia temas históricos y heroicos, que se consideraban como más edificantes, más serios. Tiene lógica. ¿Y qué tipo de escenas representaba Shuntei en estos trípticos? ¿Ejemplos concretos? Muchas y muy variadas. Por ejemplo, representó batallas famosas como la de Shichigatake. Hay un tríptico muy dinámico que muestra la lucha por ser el primero en cruzar el río Uji. Ah, sí. Esa la menciona el estudio. Sí, donde el propio río se convierte en un elemento visual que atraviesa las 3 hojas y unifica la composición de forma muy potente. O escenas más legendarias como la de Fujiwara Hidesato luchando contra un 100 pies gigante monstruoso. Suena espectacular. Y se limitaba a las historias de samuráis más conocidas, las de El Heike Monogatari y demás. No, y eso también es parte de su innovación. Además de tirar de las grandes crónicas clásicas como el Cantar de Heike o la Crónica de la Gran Paz, Shuntei empezó a ilustrar escenas sacadas de los yomihon. Los yomihon, ¿qué eran? Eran un tipo de novelas ilustradas muy populares en la época, a menudo con elementos fantásticos o de aventuras. Eran como los bestsellers del momento. Ya, por ejemplo, hizo un tríptico basado en la leyenda de la princesa Tamatori, que buceaba en busca de una joya robada por el dios dragón. Esto amplió mucho los temas posibles para los grabados de guerreros. Abrió el abanico. O sea que no solo innovó en el formato, con los trípticos de batallas, sino también en las fuentes de inspiración, sacando temas de novelas populares. Exacto. Fue más allá de lo habitual. ¿Y cómo era su estilo en estas obras? ¿Muy detallado, muy realista o...? Buscaba sobre todo el impacto visual y la fuerza. Desarrolló composiciones muy dinámicas para la época, usando a menudo elementos grandes. Ese río que cruza todo, el 100 pies gigante, a veces dragones, que conectan las 3 hojas del tríptico, creando una sensación de unidad y mucho movimiento. Ajá. En cuanto al dibujo de las figuras, su estilo en estas obras a veces se describe como neo-Kinpei. Neo-Kinpei. ¿Qué significa eso exactamente? Es un término que hace referencia a un estilo anterior asociado a historias heroicas, tipo Kintaro. En el caso de Shuntei, se caracteriza por líneas gruesas y enérgicas, una musculatura a menudo exagerada en los guerreros. Ah, vale. Como muy potentes. Sí, y ojos grandes y muy redondos, muy expresivos. No buscaba tanto el refinamiento delicado como la potencia visual, la acción pura y dura. Quería que impactara. Entiendo. Entonces, ¿cuál diríamos que fue el legado real de Shuntei en este género del mushae? Su aportación clave. Podríamos decir que fue un abrecaminos fundamental, aunque quizás sus obras no alcanzaran la perfección técnica o la sofisticación de artistas posteriores como el gran Utagawa Kuniyoshi. Que llevó el género a otro nivel. Exacto. Pero Shuntei fue pionero en llevar las escenas de batalla a la gran escala del tríptico, exploró nuevas fuentes temáticas en los yomihon e introdujo un estilo más dinámico y contundente. Preparó el terreno, sentó las bases para el gran boom de los grabados de guerreros que vendría después, en la era Tempo, hacia 1830. Es fascinante cómo un artista que no está en el top 3 de la fama pudo ser tan influyente en un género concreto. Muy interesante. Desde luego. Pasemos a otro campo que también tocó, los paisajes, Fukeiga, y las estampas con perspectiva, llamadas ukie. Aquí su producción fue menor en cantidad, pero tiene un sello muy personal y distintivo. Hizo algunas series de vistas famosas de Edo, como una vista del almacén de madera de Fukagawa o de la colina de Gotenyama. Ajá. También es muy conocida una vista de la isla de Enoshima. ¿Y qué tenían de particular estos paisajes? ¿Se parecían a los de Hokusai o Hiroshige, que son los que más nos suenan? Tenían un aire diferente.
sobre todo los de principios de la era Bunka, hacia 1804-1810. Suelen tener un punto de vista bajo, lo que da mucho protagonismo al cielo y al agua. Vale. Y utiliza el bokashi, esa técnica de degradado de color tan atmosférica, de una forma muy efectiva para crear ambientes. La paleta de colores suele ser bastante limitada, a menudo dominada por azules y verdes suaves. Suena muy evocador, muy sutil. Sí, el resultado es muy lírico. Tiene un aire sorprendentemente moderno, casi abstracto en cómo simplifica las formas a veces. La investigación los describe como una expresión delicada, casi nerviosa del gusto metropolitano de Edo. Qué buena descripción. Sí, captan muy bien una sensibilidad muy particular hacia la atmósfera, la luz, el aire. También hizo series más pequeñas de paisajes como las 8 vistas de Omi o las 8 vistas de Edo, a veces usando un estilo llamado Ben-Ie, con predominio de tonos rosados o rojos. Ahí quizás sí hay alguna influencia de Hokusai, pero siempre con ese toque personal de Shuntai. Muy bien. Y para completar el panorama de su obra, nos quedan los surimono, esos grabados conmemorativos que mencionamos antes a propósito de su fecha de muerte. Correcto. Los surimono eran ediciones limitadas, a menudo lujosas, muy cuidadas, encargadas por círculos privados, sobre todo clubes de poesía, para ocasiones especiales. Ya. Los ejemplos que se conocen de Shuntai son de su etapa más tardía. Hay uno fechado en 1815 y otros que se sitúan ya en el periodo Bunsei, entre 1820 y 1823. Uno de ellos está relacionado con un conocido grupo poético llamado Taiko Gawa-ren. Y estos surimono tardíos son importantes porque... Confirman lo de la fecha, ¿no? Exacto, porque son una prueba más que confirma que Shuntai seguía artísticamente activo en esos años, reforzando la idea de que la fecha de muerte de 1820 es incorrecta y que la de 1824 es mucho más plausible. Vienen a cerrar el círculo de la evidencia que ya apuntaban las otras obras y la estela. Perfecto. Bien, hemos recorrido su biografía llena de interrogantes y hemos visto los distintos géneros que tocó. Si tuviéramos que definir a Shuntai en pocas palabras, ¿cómo lo haríamos? Es un artista que sale de la escuela Katsukawa, pero que claramente buscó su propio espacio. Exacto. Vemos una evolución clara. Empieza muy influido por su maestro Shunei en los retratos de actores, lo esperado, lo normal. Ajá. Busca su camino, y lo encuentra sobre todo en los grabados de guerreros, donde no solo sigue una moda, sino que innova en formato, tema y estilo, dejando una huella importante. Y, al mismo tiempo, en un género como el paisaje, que no era la especialidad principal de su escuela, desarrolla una voz muy personal y lírica. Es llamativo que, según la investigación, en su época fuera bastante conocido precisamente por estos mushae, pero que la historia del arte posterior lo olvidara un poco en esa faceta, ¿no? Como si se hubiera perdido ese reconocimiento. Sí, eso señala el estudio citando a otro investigador, Nagase Takeo. Parece que sus contemporáneos sí valoraban sus trípticos de batallas. Pero luego, quizás al quedar eclipsado por el espectacular desarrollo posterior del género con Kuniyoshi. Claro, Kuniyoshi fue un tsunami. Exacto. Pues la investigación posterior tendió a clasificar a Shuntai más como un paisajista ocasional o un seguidor menor de Katsukawa en el retrato de actores, pasando por alto su contribución clave al mushae. Él encontró su nicho ahí, justo cuando la escuela Utagawa arrasaba en el campo de los actores. Fue listo, buscó su hueco. Interesante esa dinámica. Antes de terminar, una última curiosidad para añadir, más confusión al nombre. Shuntai no desapareció con él. Hubo más. No, y eso es importante tenerlo en cuenta para no mezclar obras. La investigación menciona que hubo al menos un Shuntai segundo. Un segundo Shuntai. Sí, activo hacia 1833, que parece que se dedicó sobre todo a grabados de sumo. Y hasta un Shuntai tercero, ya en la era Meiji, a finales del siglo XIX, asociado a grabados de juguetes. Así que el nombre tuvo descendencia artística, por así decirlo. Otra capa de posible confusión histórica. Madre mía. Bueno, perfecto. Hagamos un resumen rápido de lo que hemos descubierto sobre Katsukawa Shuntai, un artista de ukiyo-e activo entre finales del XVIII y principios del XIX. Hemos visto que su biografía tiene puntos oscuros, especialmente esa fecha de muerte que ahora, parece ser 1824 y no 1820. Eso parece lo más probable. Hemos repasado su trabajo en varios géneros, actores, sumo, paisajes, con un toque muy personal, y sobre todo hemos destacado su papel fundamental, y a menudo poco reconocido, como innovador en los grabados de guerreros, los mushae, Sí. preparando el camino para el gran auge posterior de este género.
Y creo que la historia de Shuntei nos deja una reflexión interesante para llevarnos. A menudo, la historia del arte se centra en las grandes estrellas, ¿no? En los genios indiscutibles, es normal. Pero el caso de Shuntei nos recuerda que a veces, en una segunda línea, hay artistas que fueron pioneros en aspectos concretos. Claro, Que abrieron puertas o exploraron caminos nuevos, aunque luego otros los transitaran con más éxito o más fama. claro, nos hace preguntarnos cuántos otros Shunteis puede haber por ahí, ¿no? Figuras que hicieron aportaciones clave pero quedaron un poco a la sombra. Exacto. Recuperar a estas figuras no es solo hacer justicia a un individuo, que también, sino que nos ayuda a entender mucho mejor la riqueza y la complejidad de movimientos artísticos como el ukiyo-e, nos obliga a mirar con más atención, a no dar por sentadas las narrativas heredadas. Ajá. Así que la pregunta que podríamos dejar flotando es, ¿qué otras innovaciones, qué otras historias interesantes estarán esperando ser descubiertas en las obras de sus artistas que consideramos menores o que simplemente han sido menos estudiados? Quizás la próxima gran revelación sobre el ukiyo-e no venga de Hokusai, sino que alguien inesperado.